Hola, bienvenidos al preludio semanal de esta semana. Y pues en esta ocasión les traigo un tema bastante controversial, un tema que ha dado para hablar durante muchos años en la industria del cómic, y es el por qué hay artistas sin talento en la industria del cómic. Y digo sin talento entre comillas porque es un tema que, pues bueno, es un tema muy controversial, ya que hay diversos autores en tanto en DC, Marvel, Image y demás que son reconocidos por tener un trabajo tanto mediocre en cuanto al arte de las historias, o un estilo que no se adapta al gusto de la mayoría, por así decirlo. Y ese es un tema que me gustaría más que nada reflejar mi opinión, y que más o menos se den una idea de por qué sucede este tipo de cosas en la industria. Bien, para no hacer el cuento largo, yo considero que estos autores que son reconocidos por no tener un arte tan bueno y que siguen trabajando en la industria, algunos ejemplos que son muy mencionados son como John Romita Jr., tal vez Frank Miller o un Humberto Ramos. Son autores que llevan muchos años en la industria, algunos de ellos han entregado obras maestras en cuanto a sus inicios como dibujantes. Pero creo que todo esto no está englobado en lo que hayan hecho antes, sino en cómo lo hacen. Y ahí es donde está el punto. Yo considero que estos autores siguen trabajando en la industria porque hay algo que se llama el lenguaje secuencial o narrativa secuencial, que es lo que está dentro de cualquier cómic. Este lenguaje es lo que hace que un autor, un dibujante, sepa contar una historia. Esta narrativa secuencial consiste en saber utilizar los dibujos para generar ese tiempo que existe entre cada uno de los recuadros que hay en la historia misma. Y es ahí donde radica el punto importante en esto. La narrativa secuencial es lo que diferencia un autor que sabe dibujar y un autor que sabe contar historias. Por eso es que muchas veces hay dibujantes en Instagram, en Tumblr, en DeviantArt, en Internet, donde sea, que vemos que trabajan muy bien y dibujan a los personajes icónicos de DC y Marvel a su manera, y lo hacen bastante bien, pero por alguna razón muy importante no pueden estar en las grandes editoriales publicando cómic, porque estos autores se reconocen porque ellos saben dibujar, mas no saben contar una historia en cómic. Es por ello que a simples rasgos están ahí los autores que ya conocemos, los grandes, como John Romita Jr., Frank Miller, Humberto Ramos. Aunque muchos consideren que son autores que pueden que dibujen muy feo, estos autores siguen en la industria y siguen dibujando para personajes importantes gracias a que ellos saben contar historias. Las editoriales no los quieren solo porque fueron grandes en su tiempo, sino que ellos saben contar historias, y es por eso que se mantienen en sus mismas editoriales. Y esta narrativa secuencial es algo muy importante en cada uno de los cómics. Es un lenguaje que se ve cómo está hecho en el mismo cómic. De alguna forma es algo que no podemos como enfocar nuestra vista tan fijamente, puesto que estas son las líneas que están entre cada una de las viñetas, el acomodo de los cuadros, los movimientos de los personajes, la composición de cómo van cada uno de los recuadros. Y esto es muy similar a lo que funciona en otras artes, como en el cine, que el montaje, vendría a ser como esta forma de unir cada uno de los planos que se utilizan en las películas, pues es este lenguaje que reúne toda la obra en sí. Y este es el lenguaje que la narrativa secuencial es el lenguaje que está dentro del cómic. Y por eso mismo dentro de la industria tenemos a grandes autores que son reconocidos por ser portadistas, tal vez como Alex Ross, como Dave McKean, como Glenn Fabry. Y todos esos autores hemos visto que son muy de hacer sus portadas, y que tienen un arte genial y que se les nota que están bastante bien, pero muchas veces los hemos visto trabajar en narrativa secuencial, en cómic normal, dentro de la propia historia, y muchos de estos hemos notado que no
no funcionan de la misma manera en que lo haría cualquier otro tipo de autor, porque estos autores están acostumbrados a crear como escenas, como composiciones que son atractivas para la vista, tipo póster, más asemejándose al póster y no a contar la historia en sí. Por ello mismo es que en historias como en Kingdom Come, la que se publicó hace ya algunos años de DC Super Heroes, donde vienen las historias cortas de cada uno de los personajes de la Liga de la Justicia, de Alex Ross, pues en estas se nota que Alex Ross pues dibuja bastante bien, pero si se fijan exactamente en cómo está compuesta las páginas, es una composición buena, pero al notar dentro del dibujo del autor de Alex Ross, podemos ver que sus imágenes de cierta manera son estáticas, no hay como una asimilación al movimiento, y eso es parte también de la narrativa secuencial. Lo mismo pasa con Dave McKean y Glenn Fabry, que ambos son portadistas, y por ejemplo Dave McKean en su obra Black Orchid, donde es donde más se le ha visto su trabajo ya en cómic, son imágenes que son bastante estáticas y que de cierta manera él sabe cómo es que trabaja y trata de moldearlo a su manera para que no haya como esa acción dentro del cómic. Y es un punto que se nota bastante, incluso en las historias que ha trabajado Glenn Fabry por ejemplo, en Sandman. Hay una historia que él ilustra y que de verdad se nota que es un trabajo totalmente diferente a lo que hace en sus portadas. Directamente le pasa lo mismo que con Alex Ross. Es un arte que se queda bastante estático y que difiere bastante de lo que es su trabajo como portadista. Es un trabajo totalmente diferente. Si te dicen, oye, ese trabajo es de Glenn Fabry, directamente no sabes que lo hizo él. Y bien, para concluir, espero que les haya quedado claro cómo funciona esto de los autores y cómo es que estos autores han trabajado tanto en la industria, que si bien estos han tenido mucho mérito gracias a las historias clásicas que han contado, pues les comento, creo que siguen aquí trabajando en las grandes historias para los grandes personajes, porque simplemente saben contar historias y saben trabajar con los equipos que normalmente han trabajado durante años, y es por eso que siguen en la industria. Y no significa que sean malos autores, sino que simplemente tienen su propio estilo, saben contar historias, y eso es lo que necesita un cómic. No necesita como un arte tan especial, tan dedicado y que sea como muy lindo todo, sino que tienen su estilo y saben contar. Y es por eso que siguen en la industria. Y bien, espero que les haya gustado mucho este video. Y coméntenme qué es lo que les parece esta idea. Y ustedes qué opinan acerca de por qué estos autores siguen en la industria. ¿Concuerdan con mi idea o difieren un poco? Ustedes digan por qué creen esto y déjenlo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado mucho el video. Hasta la próxima.